Hola hermano, muy buena tarde, ¿cómo están? Dios les bendiga a cada uno. Espero que se encuentre bien y que ya puedan estar conectados para comenzar el culto de este día martes. Bien, espero que haya venido con disposición en su corazón de escuchar lo que vamos a aprender esta tarde. Bien, hemos acabado ya un estudio que hemos tenido sobre la familia. Tuvimos un estudio de varios mensajes relacionados con la familia, lo hemos acabado. Hoy vamos a estudiar algo totalmente diferente, ¿bien? Y yo espero que ya pueda estar conectado ahí en su casa. Ya vamos a comenzar, ¿cierto? Ya son las 8 en punto, un poco más de las 8, vamos a comenzar el culto de este día martes. Le voy a invitar que podamos orar, que Dios nos bendiga, y entramos al mensaje de inmediato, ¿bien? Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por su palabra en esta hora y por este culto que usted nos permite poder tener. Padre, bendiga a cada uno de nuestros hermanos, Señor, a cada uno de aquellos que dispone su corazón para aprender, Señor, para querer seguir creciendo, Señor, y que su palabra siga transformando y trabajando en nuestro corazón. Padre, bendiga a su iglesia y bendiga a cada uno de mis hermanos. Le pedimos perdón por todas las veces que hemos fallado, que hemos ofendido, Señor, a usted. Ayúdenos hoy a poder entender bien lo que vamos a ver. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como le contábamos el día martes pasado y el día domingo, hemos avanzado ya con la construcción del templo. Y damos gracias al Señor que Dios ha ido abriendo puertas y ha ido proveyendo lo necesario para la construcción o remodelación. Le pido, hermano, que podamos seguir orando y de verdad que podamos pronto terminar todos aquellos arreglos que queremos hacer y todas aquellas cosas también que necesitamos dentro del templo. También, hermano, esté orando ahí bien por los cultos que vamos a comenzar a tener de manera presencial. Yo le animo, hermano, que usted pueda estar activo ya con su iglesia local, usted puede estar activo en sus ministerios, activo en las reuniones que como iglesia estamos teniendo, ¿bien? Yo espero que ya no haya temor en el corazón de los creyentes, ¿bien? Que podamos estar confiados en el Señor y que podamos estar cumpliendo con el mandamiento de no dejar de congregarnos, ¿bien? Que muchas veces, hermano, los mandamientos de Dios pasan a un segundo lugar por querer cumplir mandamientos de hombre. Y los mandamientos de Dios debieran estar en primer lugar antes que los mandamientos de los hombres. Bien, yo doy gracias al Señor porque a pesar de la pandemia, a pesar de todas las dificultades y obstáculos que hemos tenido como iglesia, la iglesia sigue teniendo un gran número de asistencia. La iglesia sigue teniendo un gran número de visitas. Y esto es bueno porque muestra que la obra de Dios sigue creciendo, que la iglesia sigue creciendo. Los evangelismos siguen funcionando. Todas las semanas se está entregando alimento a las personas necesitadas. Y esto habla muy bien de cada uno de los miembros de la Iglesia Bautista Peniel. Yo espero que sigamos de esta misma forma, que si hay que mejorar más, hay que mejorar más, pero creo que vamos haciendo las cosas de buena manera, ¿bien? Entonces, yo estoy contento como iglesia, ¿bien? Porque el domingo, hermano, grato poder ver a todos los hermanos que estaban aquí en el templo, eran bastantes, y muchas visitas, y también conectados por internet, y entonces, gracias a Dios, hermano, que al final hemos tenido pocas bajas, pero sin embargo se han añadido algunos más, y la iglesia sigue, hermano, creciendo. Los hermanos están con un ánimo tremendo de congregarse, de querer estar en los cultos. Hemos tenido buenas clases de varones, igual clases de damas, y la iglesia sigue avanzando. Bien, ore por su iglesia bastante, hermano, ore bastante por su iglesia. Creo que es algo que
debiera en nosotros estar metido dentro de nosotros, el orar cada día por su iglesia, bien, en su casa por último, hermano, pero si hay algo que debiéramos hacer y no dejar de hacer, es orar por nuestra iglesia. Bien, comenzamos el mensaje entonces, y el mensaje de hoy, yo lo he titulado, hermano, Un mundo sin amor a su prójimo. Así he titulado yo el mensaje de esta tarde, un mundo sin amor a su prójimo. Un mundo que no tiene amor por su prójimo. Bien, y es lo que nosotros vemos el día de hoy. Cada vez las personas tienen menos amor por su prójimo. Bien, ahora, hermano, Jesús fue bien claro a la hora de enseñar. Jesús dijo que el primer mandamiento era amar al Señor, pero el segundo era no menos importante. Y dijo que el segundo, hermano, era amar a tu prójimo como a ti mismo. Bien, eso fue lo que Jesús nos enseñó. Y estos dos mandamientos resumen los 10, son un resumen de los 10. Porque usted se dará cuenta que gran parte de los 10 mandamientos están relacionados con nuestro prójimo, relacionados con no dañarlo, sino amar y proteger a nuestro prójimo. Hermano, muchos de los pecados y de las cosas que ocurren en este mundo es por falta de amor hacia mi prójimo. Una persona que le roba al otro es porque no ama a su prójimo. Una persona que golpea al otro es porque no ama a su prójimo. Y vemos, hermano, que muchas de las cosas que un ser humano le hace a otro ser humano es porque no hay amor al prójimo. Hermano, me llamaba la atención una frase que escuchaba: el ser humano es el único que hace armas para destruir a otro de su misma especie. ¿Cómo, hermano, nos cabe en la cabeza hacer armas para destruir a otro de nuestra misma especie? ¿Cómo se nos ocurre o hacer cosas que dañan a otro que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios de la misma forma que fui creado yo? Y es porque no amamos a nuestro prójimo, es porque el mundo no ama a su prójimo. Hermano, yo digo, ¿en qué cabeza cae cuando en los años de 1800 hombres dicen que los negros no eran humanos? ¿En qué cabeza cae eso? Sin embargo, lo declaran como que no son humanos y cero amor al prójimo. Yo digo, ¿cómo Hitler dijo los judíos, cierto, son menos e inferiores que nosotros? No había amor al prójimo. ¿Cómo casi 50 millones, por lo general no es preciso, mueren en una guerra, Segunda Guerra Mundial, entre comillas 6 millones de judíos, ¿cierto? Fueron más al final, pero porque no hay amor al prójimo. Y nosotros seguimos viendo hoy en día, hermano, cómo hay gente que se atreve a debatir sobre el aborto, se atreve a debatir, a defender el asesinato de una guagua. No hay amor al prójimo. ¿Cómo es que una persona prefiere tener millones en un banco y ver que el otro muere de hambre? Porque no tiene amor hacia su prójimo. Y nos damos cuenta, hermano, que si cada persona en el mundo tuviera amor hacia su prójimo, las cosas andarían mucho mejor. Las cosas estarían bien. Sin embargo, vivimos en un tiempo donde ¿qué? Donde cada uno mira por sí mismo, donde cada uno es un egocéntrico, donde primero saciamos nuestras necesidades, donde preocupamos primero de uno mismo, pero jamás miramos hacia el lado para amar y para preocuparnos de nuestro prójimo. Y Jesús fue bien claro, ¿cierto? Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerda? Un hombre preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerda?
Ahora es importante que nosotros podamos entender, ¿cierto?, el amor que debiéramos tener hacia nuestro prójimo. En Mateo capítulo 24, versículo 12, vamos a ver un pasaje aquí, un versículo, Mateo 24, versículo 12, la Biblia dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, la Biblia, Mateo capítulo 24, relacionado ya con los últimos tiempos, las últimas generaciones que van a vivir antes de la venida de Cristo, la Biblia nos estaba diciendo que la maldad se iba a multiplicar. Y hemos visto cómo la maldad se ha multiplicado en nuestros tiempos. Pero esta maldad que se ha multiplicado iba a llevar a que el amor de muchos se enfriara. Y es lo que hoy en día vemos. El amor se ha enfriado. Y no hay amor por nadie. No hay amor a veces por incluso los hijos. En cuanto menos amor va a haber entonces hacia tu prójimo. Porque el amor se ha enfriado. Y esto ha provocado que nos volvamos personas frías, totalmente frías. Las personas hoy en día son frías. Somos indolentes frente al dolor, frente a la necesidad que puede estar pasando otro. A veces, hermano, no tenemos afecto hacia otras personas. Y esa es una realidad que vemos actualmente, hermano. Somos fríos, somos indolentes, no tenemos afecto. Y todo esto, hermano, de alguna forma la raíz que podemos ver es porque no cumplimos el segundo mandamiento que Jesús enseñó, que era amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo quiero comentarte algún par de historias y ejemplos para que podamos entender el amor al prójimo, que es un amor práctico que se demuestra con obras, con hechos, no solamente de palabras. Jesús dijo, hermano, hijitos, lo dijo Juan, hijitos, no améis, ¿cierto?, solamente de labios o de palabras. No, hermano, no debemos amar solamente de labios y de palabras y decir, yo amo a mi prójimo, sino que el amor al prójimo es algo que vamos a demostrar cada día con nuestras acciones, con nuestras obras hacia nuestro prójimo. Y en Marcos capítulo 2, del versículo 1 en adelante, encontramos una historia, hermano, que realmente me llama mucho la atención. Porque vamos a ver la actitud y el amor que tuvieron unas personas, no sé si era su amigo, no sé si era su familiar, pero quiero resaltar la actitud y el amor que ellos tuvieron por esa persona. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante leemos hasta el versículo 6. Damos lectura, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Aquí vemos un grupo, ¿cierto? Estos escribas que cavilaban en sus corazones. No tenían amor por los prójimos, por su prójimo. Solamente criticaban, hacían excepciones de personas, miraban en menos, ¿cierto? Y finalmente a personas que estaban discapacitadas o con problemas físicos, ellos pensaban que era porque habían pecado ellos o sus padres. Era lo que creían, en fin. Pero yo quiero ver primero, hermano, la fama que tenía Jesús.
Aquí en este versículo obviamente vemos que Jesús tenía una fama tremenda. Era famoso dentro de la región de desierto o el reino de Israel. Su fama también ya había traspasado, que, ¿se acuerdan? En una oportunidad otras personas también querían venir a conocer y ver a Jesús. Ahora, Jesús tenía fama, hermano, principalmente por todos los milagros que Él estaba haciendo y por las enseñanzas que Él estaba dando. La gente quería escucharlo, pero también muchos seguían por los panes y los peces. Muchos querían ver señales y milagros que Jesús hacía a diario. Recordemos que Juan escribe, hermano, que dice que si aún Él piensa, Juan dice que no cabrían todos los milagros y las obras que Jesús hizo en los libros. Porque yo me imagino, hermano, que Jesús a diario hacía milagros. A diario sanaba a las personas. Jesús estaba haciendo toda clase de sanidades. Él estaba sanando muchas personas, Jesús. Entonces, Jesús entraba a una casa y la casa se llenaba de personas. Yo creo que bastaba, hermano, una hora para que toda la casa estuviera llena, porque decían, Jesús está en esa casa. Y toda la ciudad iba a ver lo que Jesús iba a hacer o lo que iba a enseñar. Entonces, hermanos, vemos que la historia nos dice que había un hombre que estaba paralítico. Y acá vamos a ver a 4 personas que van a cargar a este paralítico para llevarlo frente a Jesús. Ahora, hermano, la actitud de estos hombres, el amor que estos hombres van a tener por ese paralítico, le va a cambiar la vida al paralítico. Se la va a cambiar. Claramente, hermano, el que le va a cambiar la vida a este hombre es el Señor Jesús. Pero no quiero desmerecer ni dejar de lado la actitud y el amor que tuvieron estos 4 hombres con ese paralítico. Porque estos hombres se dieron el trabajo de cargar a este paralítico y llevarlo a la casa donde estaba el Señor Jesús. Ahora, estos hombres podían haberlo dejado ahí. Estos hombres podían haber dicho, no creemos que te va a sanar. Estos hombres podían haber puesto peros y un montón de excusas. En fin, no sabemos a profundidad. La Biblia nos dice simplemente que estos hombres lo cargaron y lo llevaron a la casa donde estaba Jesús. Ahora, cuando llegaron a la casa, hermano, de donde estaba Jesús adentro, se encontraron con obstáculos. Y el obstáculo era que la casa estaba llena la casa. No podían entrar. Había una multitud. Y yo me imagino que a lo mejor había más enfermos que también querían ser sanados. Y yo me imagino que había más personas que no iban a ceder su lugar para que entrara otro. Sin embargo, hermano, frente al obstáculo que estos hombres enfrentaron, de ver la casa llena, de no poder meter al paralítico por la puerta, y yo te digo, te lo decían en antes, yo no sé si este paralítico era un familiar, era un amigo, no lo sé. A lo mejor era una persona cercana, porque estos hombres llegaron allá y frente al obstáculo de no poder meter a su amigo, yo me imagino que decían, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo entramos? No se puede ir Jesús sin que atienda la necesidad de este paralítico. Entonces estos hombres, ¿cierto? Se le ocurre la genial idea de que levantémoslo por el techo. Y cuando llegaron al techo, otra idea, no era su casa, rompamos el techo, dijeron. O sea, había una actitud en estos hombres de no importa el obstáculo, no importa lo que pase, no importa el precio. Este paralítico necesita ver a Jesús. Hermano, es ahí donde nosotros vemos amor al prójimo, amor por su prójimo. Sabían que Jesús era capaz de sanarlo, sabían que Jesús sanaba todos los días a las personas. Entonces, ¿cómo es posible que dejemos al paralítico botado? ¿Cómo es posible que le digamos al paralítico, oye, lo siento, mira, no hay cómo entrar a la casa, te vas a seguir quedando paralítico nomás? Lo siento, hasta acá nomás llegamos nosotros. Hermano, no dijeron eso. Su actitud fue, no importa, tranquilo, que no te metemos por la puerta, pero te vamos a meter por el techo. Hermano, yo me imagino el paralítico agradecido con estos 4 hombres. Pero la actitud de estos hombres es la que me llama la atención. Hicieron todo lo posible
para que el paralítico viera a Jesús. Hermano, rompieron el techo de la casa para que Jesús viera al paralítico. Hermano, y es así el amor que nosotros debiéramos tener hacia nuestro prójimo. Y a veces, hermano, van a haber barreras, van a haber obstáculos, pero nuestro amor hacia el prójimo debiera ser más grande que cualquier barrera y obstáculo que se puedan presentar. Hermano, muchas veces nosotros, como te decía al principio, somos indolentes con el dolor ajeno. Muchas veces somos, ¿cierto?, indolentes y somos de alguna forma fríos frente a la necesidad de otras personas. Y esto no está bien. Hermano, muchas veces pensamos que solamente basta con orar por un hermano, cuando se puede hacer mucho más que eso. Y hermano, muchas veces nuestra actitud frente al que está enfermo es de una llamada solamente, cuando quizás podríamos hacer mucho más por él. Hermano, y la Biblia es clara, ¿cierto? Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Estoy seguro que frente a una necesidad, tú teniendo dinero, te vas a suplir toda esa necesidad. Pero si tu prójimo tiene una necesidad, ¿le vas a suplir esa necesidad como te la supliste tú mismo? Porque la Biblia dice, ámalo como te amas a ti mismo. ¿Le comprarías una zapatilla a tu prójimo al mismo costo de las que te compras para ti? ¿O regalamos las sobras? Porque si hay una diferencia entre ti, entre cómo tú te satisfaces y cómo satisfaces a tu prójimo, es entonces que no estás amándolo a él como te amas a ti. Te estás amando más a ti y menos a él. Y el mandato de Dios es claro, ámalo como te amas a ti. Entonces, hermanos, vemos que estos hombres de alguna forma hicieron todo por el paralítico. Hermano, y me imagino que estos hombres de alguna forma, ¿cierto?, si ellos hubiesen estado, ¿cierto?, como paralíticos, quizás esperarían o les hubiese gustado que lo hicieran así como ellos estaban haciendo con el paralítico. Sin embargo, la actitud de estos hombres, hermano, es la que marca la diferencia y la que termina, hermano, cambiando la vida de este paralítico. Y yo quisiera ponerte dos ejemplos claros de personas que tuvieron esta misma actitud que estos hombres que llevaron al paralítico. Es una actitud, hermano, de decir, bueno, hay que ayudar. Es una actitud de decir, bueno, no puedo hacer indiferente frente al dolor del otro. No puedo, ¿bien? Y quiero ponerte el primer ejemplo, que es Nehemías. Quiero que veamos el primer ejemplo, que es Nehemías. En el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1 en adelante, nosotros vamos a ver el reporte de un hombre frente a la pregunta que hace Nehemías sobre el estado de su ciudad, de la ciudad de sus padres, de sus hermanos y el estado del pueblo judío. Y el reporte no fue bueno. Y es lo que yo quiero resaltar, la actitud que va a tener Nehemías. Versículo 1 dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleus, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hermano, la noticia que estaba recibiendo Nehemías no era una noticia buena, era una noticia desastrosa. La ciudad de sus padres, de sus antepasados, estaba quemada, los muros derribados, no había templo, la gente estaba en gran mal y en afrenta. Y ahora vamos a ver
la reacción que tiene Nehemías. Cuando oí esta palabra me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermano, primera reacción que vemos que tiene Nehemías frente a la necesidad que estaba teniendo su pueblo. Dice, me senté y lloré. Y lloré. Hermano, hoy en día nosotros como que no lloramos por nada. Hoy en día como que lloramos si nos pasa algo a nosotros y a uno más cercano. Sin embargo, Nehemías estaba llorando por su pueblo, que a lo mejor muchas personas que él ni siquiera conocía, pero le dolió que su pueblo estuviera mal. Y dice, lloré y hice duelo por algunos días. Y luego mira lo que dice, ayuné. Y uno dijera, pero ¿para qué va a ayunar? Este hombre ayunó porque quería orar y presentarse en ayuno delante de su Dios para interceder por su pueblo. Y luego dice versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hermano, fíjate que Nehemías estaba bien. Nehemías no estaba mal, él estaba bien. Tenía una buena posición. Nehemías estaba acomodado, con un buen trabajo, viviendo en un buen lugar. Sin embargo, a él le dolió ver la ciudad, le dolió ver el estado de sus hermanos. Hermano, eran sus hermanos, su prójimo. Estaban mal. Nehemías no fue indolente. Nehemías no fue indiferente. Nehemías no dijo, bueno, se la buscaron, o qué puedo hacer por ellos. No, Nehemías lloró frente a la necesidad de sus hermanos. Nehemías lloró al ver la ciudad de sus padres cómo estaba. Sin embargo, hermano, hoy en día nosotros vemos gente pasando necesidad y nos da exactamente lo mismo. Nosotros vemos cómo a personas les pasa algo y nosotros ni nos inmutamos, porque esa es la realidad. Quizás usted no, y yo le felicito. Quizás a usted le duele y está bien, pero hablando en términos generales, para los cristianos o incluso los mundanos, hermano, somos indiferentes frente a la necesidad, frente al dolor de otras personas. Y quiero yo, hermano, ponerte otro ejemplo más. Y esta es una mujer llamada Esther. En Esther capítulo 5, versículo 1, damos lectura y dice, Esther capítulo 5, versículo 1, dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Esta mujer estaba entrando frente al rey porque su tío, ¿cierto?, le había dicho que tenía que entrar y que tenía que hablar con el rey, porque su pueblo, el pueblo judío, corría un grave peligro. Había un hombre malvado, ¿cierto?, que quería exterminar, destruir al pueblo de Dios. Y esta mujer tenía que interceder por su pueblo para salvarlo. Sin embargo, el problema es que no podía entrar frente al rey sin que el rey no la llamara. Sin embargo, esta mujer, leamos la historia, dice, frente al aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, frente a la puerta del aposento. Y cuando él vio a la reina Esther que estaba en el patio,
ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Dijo al rey: ¿qué tienes, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré, o se te dará. En fin, hermano, Ester puso en riesgo, puso en peligro su vida, porque el rey podía estar de mal humor, porque el rey podía haber estado enojado, porque el rey podía haber dicho: ¿quién te mandó a llamar? ¿Por qué entras? Hermano, ella puso en riesgo su vida, su matrimonio, ¿cierto? Podríamos decir. Pero ¿con qué fin? Con el fin de salvar a su pueblo, porque sabía que su pueblo podía ser destruido. Pero ella podía haber dicho: yo vivo en el palacio real, yo estoy bien, ¿qué me importa a ellos? Sin embargo, vemos, hermano, que ejemplos de personas que no fueron indiferentes, de personas que mostraron amor hacia su prójimo, arriesgando, poniendo de su parte. Quizás, hermano, vemos, ¿cierto?, una historia muy famosa y popular como la del samaritano, que gastó su dinero por amor a su prójimo, que fue y curó sus heridas, que lo cargó, lo ayudó por amor a su prójimo. Un buen samaritano, que lo que resalta la historia es el amor que él tuvo por su prójimo. Sin embargo, hermano, yo quiero ahora mostrarte otra historia. Una historia que de alguna forma va a mostrar la realidad en la que vivimos hoy. Una historia que me va a hacer a mí hacerme una pregunta y decir: ¿qué pasó aquí con el amor al prójimo? ¿Qué pasó aquí que nadie nos ayudó? Porque la historia que vamos a ver ahora es diferente, o tiene un contraste diferente a los ejemplos y la historia que vimos de los 4 hombres ayudando al paralítico. En Juan capítulo 5, dice, versículo 1 en adelante: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y este hombre, hermano, mira cómo va a responder. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hermano, yo digo, 38 años llevaba ahí enfermo. Y estaba ahí cerca del estanque, imagino, ponete que el estanque estaba ahí y él estaba acá esperando que el ángel viniera para mover el agua. Y cada vez que se iba a tirar, ¡pum!, aparecía uno, se metía y era sanado antes que él. Ahora yo digo, ¿cómo no pensaban un poco más y decían: oye, para que esto sea más justo o para que podamos hacer las cosas bien, vamos a hacerlo por orden de llegada? Por último, digo yo, me imagino, hagámoslo por orden de llegada, porque hay gente que está peor y lleva más tiempo esperando, pero el otro que a lo mejor tiene una enfermedad menos grave, como puede caminar, se mete primero que el otro. Y yo no sé si había alguien que ordenaba esta situación, que estaba encargado de ese estanque, no lo sé. Lo único que sé y que veo en la escritura es que había un hombre que llevaba 38 años y no había nadie capaz de tomarlo y meterlo en el agua. ¿Por qué? Porque a los demás le interesaba primero su enfermedad. A los demás le interesaba primero quizás meter a un conocido. Y quizás este hombre estaba ahí solo, sin familia, pero nadie lo ayudaba. Y lo veían botado ahí y nadie lo ayudaba. 38 años, hermano, piensa eso, 38 años. Es bastante, ¿no?
¿Cómo no las personas que pasaban todos los años por ahí decían, oye, pobrecito, ¿cuánto tiempo debe llevar ese caballero? ¿Sabes qué? Yo voy a ir y me voy a hacer el tiempo de esperar y lo voy a meter en el agua para que se sane. Sin embargo, a la gente le daba lo mismo. Y Jesús fue para allá y atendió su necesidad. Lo atendió porque ya sabía, supo Jesús que llevaba mucho tiempo, dice la Biblia. Aquí nosotros vemos, hermanos, personas y gente que se metía al agua, al estanque, que pasaba por ahí y que no ayudaba a este caballero. Y hermano, muchas veces esta historia refleja la realidad en la que nosotros vivimos en el mundo de hoy. Refleja la actualidad de nosotros. Refleja, hermano, nuestro corazón, nuestras prioridades. No nos interesa que el otro esté mal. Mientras yo esté bien, todo está bien. Y ese es el pensamiento de muchos de hoy. Hermano, nosotros, hermano, cuando salimos a repartir, cuando los hermanos vienen y preparan, que es un gran trabajo que hacen los líderes y los hermanos que están encargados de cocinar, de preparar todo, hermano, para salir a repartir. Es un gran trabajo, hermano. Yo quisiera reconocer esa gran labor que se hace dentro de la iglesia y que hay algunos que están a cargo de eso y hacen muy buen trabajo, hermano Leo y hermano Mauri, principalmente yo siempre los veo a ellos. Obviamente por hay mucho más, ¿cierto? Y obviamente otros que siempre acompañan. Pero hermano, es un gran trabajo que se hace. Porque cuando uno se da el tiempo de salir una vez al mes, 2 veces al mes, yo sé, hermano, y entiendo que quizás uno no puede ir a todas porque hay otras cosas que hacer también, o hay otros ministerios, en fin. Pero quizás darnos el tiempo de ir una vez al mes o 2 veces al mes. Y sabes, hermano, cuando tú sales afuera, tú ves la verdadera necesidad, la necesidad que hay de personas extranjeras que necesitan ayuda, que necesitan que cristianos aprendan a amar a sus prójimos. Hermano, el otro día fuimos a repartir alimentos y si hay algo, hermano, que le comentaba a uno, decía, mira, habían hartos jóvenes grandes, estaban pasando necesidad, mal vestidos, claramente extranjeros. Yo decía, igual no me duele tanto, decía yo, porque yo fuera él me tiro en cualquier lado, escucha, uno es hombre, se acomoda, en fin. Pero no se puede, hermano, de verdad, hay algo que duele profundamente el corazón, es cuando ves niños y niñas en la misma situación que ellos. Una niñita de 10 años, hermano, ahí con chalas y a pies pelados, sin calcetines. Y eso duele y te parte el corazón ver personas así, niños principalmente. Y es ahí, hermano, cuando uno dice de verdad que vivimos en un mundo donde la gente no ama a su prójimo, donde una persona es dueña de una residencial y dice, si no me paga una pieza cada uno, no lo entro, porque no les deja tratar de dormir toda la misma pieza porque pierde dinero. Y a él le interesa llenar sus bolsillos antes de decir, pasen todos a una pieza y páguenme una pieza y yo los voy a ayudar. Vemos cero amor al prójimo. Hermano, yo creo que cuando Jesús dijo, hermano, que debemos amar a nuestros prójimos, hermano, este es el tiempo para ponerlo más que nunca en práctica. Aunque es algo que debiéramos hacer todos los días, amar a nuestro prójimo, hermano, es tiempo, es salir y practicarlo frente a la necesidad que están teniendo muchos extranjeros en nuestra ciudad. Hermano, esta pandemia ha dejado muchas cosas en evidencia. Y una de esas cosas que ha dejado en evidencia, yo te digo honestamente, ha sido el poco amor que gente ha mostrado por los que están enfermos también. Hermano, es increíble. Pero cuando una persona se contagia de COVID, hermano, es como que tuviera lepra. Parece que no es COVID solamente, es como un leproso. ¿Y sabes qué?
En vez de ayudar y apoyarlo y demostrarle amor, es como que lo aislamos. Y está bien que tiene que aislarse y hacer cuarentena, pero hay que ayudarlo, ¿o no? Y ayer pues, le comentaba a una persona que decía, fui a dejarle algo a una persona que tiene COVID y casi se muere porque estaba al lado mío. Pero ¿cómo se te ocurre ir allá si está con COVID y qué quieres? Si necesita algo, se lo tengo que ir a dejar aunque esté contagiado. Pero fuiste bien protegido, no sé, yo fui para allá nomás, lo saludé y le entregué la cosa que necesitaba él, era mi hermano y necesita algo, tengo que ir. Pero hermano, hoy en día hay gente que estoy segura que sería capaz de que la persona se muera de hambre encerrado en su casa porque tiene COVID antes de ir a ayudar por miedo que se contagie. Y hermano, vivimos, hermano, realmente cada uno pensando en sí mismo y hay cero amor a nuestro prójimo. Hermano, cuando uno en la iglesia esté contagiado, no debiéramos todos llamarlo y decirle, hermano, cualquier cosa que necesites, comida, alimento, que te quieras que te vayan a dejar, yo voy a ser el primero en ir a dejarte. ¿No debería ser esa nuestra actitud? Porque si el hermano no puede salir porque está notificado, bueno, yo lo amo porque es mi prójimo, mi hermano, y yo voy a ir a dejarle algo. O si él me llama que necesita algo, yo cómo le voy a decir, hermano, lo siento, estoy con COVID, ¿cómo te voy a ir a dejar algo? No, tengo que yo partir a dejarle, porque es mi hermano, porque es mi prójimo. Si hay alguien que está enfermo y te dice, ¿quién puede ir? Bueno, es tu prójimo, hay que ir. Hermano, y este hombre estaba enfermo, 38 años, y nadie lo tomaba en cuenta. Nadie lo pescaba. Todos lo dejaban botado de lado. Y vimos, hermano, claramente que todos los que rodeaban a este hombre no tenían amor por su prójimo. Sin embargo, el Señor Jesús terminó marcando la diferencia, porque lo sanó, porque atendió a la necesidad de esta persona enferma. Hermano, vivimos en un mundo donde está lleno de necesidades, donde basta salir un sábado, donde basta ir a un lugar, donde basta ver enfermos y donde basta mirar para el lado para darte cuenta que hay una tremenda necesidad. Y Jesús enseñó, deben amar a su prójimo como a sí mismo. Bien, yo solamente quiero hacerte reflexionar por un momento. ¿Realmente estamos cumpliendo con el segundo mandamiento? Nos cuesta cumplir el segundo mandamiento y es un mandamiento, hermano, dado por Dios para ser obedecido, para ser puesto en práctica, no para cuestionarlo, no para criticarlo, no para decir pero, no para decir es una opción, no. Punto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Voy a ayudar, no voy a ser indiferente, no voy a ser más una persona indolente. Para lo que necesiten voy a estar ahí. Cuando vea a alguien voy a sufrir por lo que está pasando. Cuando alguien esté sufriendo, voy a sufrir con él. Cuando alguien pasa necesidad, lo voy a ayudar. Pero tenemos que amar a nuestro prójimo, porque así la palabra de Dios lo enseña. Bien, si nosotros no somos capaces de amar a nuestro prójimo, mucho menos vamos a amar al Señor. Y no andemos con engaño diciendo, si yo amo al Señor, pero no somos capaces de amar a nuestro prójimo. El que ama a su prójimo ama al Señor, pero el que no ama a su prójimo difícilmente esté amando a su Señor. Te invito a que podamos orar, que podamos reflexionar. Si hemos tenido una mala actitud frente a nuestro prójimo, pidamos perdón. No somos perfectos, nos equivocamos y fallamos un montón de veces, pero solo quiero que reflexionemos y meditemos. Si yo le he fallado a mi prójimo, si no he tenido una buena actitud con mi prójimo, dígale, Señor, perdóneme. Perdóneme porque no he tenido la mejor actitud. Ayúdame a amar a mi prójimo y poder así cumplir el segundo mandamiento. Te invito a que podamos orar, inclinar nuestros rostros y hablar con el Señor. Amado Padre Celestial, Dios de los cielos, gracias por su palabra en esta hora. Señor, su palabra es clara porque nos manda a amar a nuestro prójimo, Señor. Perdónanos por todas las veces que hemos sido indiferentes, que no hemos amado a nuestro prójimo, Señor.
que hemos sido indolentes frente al dolor, frente a la necesidad. Padre, ayúdanos a cada día poder amar a nuestros prójimos, Señor, a nuestros hermanos, y poder, Padre, cada día, Señor, así cumplir su palabra y obedecer. Gracias por el culto y su palabra, el mensaje. Espero que haya podido, Señor, ser de mucha bendición para cada uno de mis hermanos. Que haya podido edificarnos, Señor, y desafiarnos, Señor. Agradecidos por este tiempo, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Espero que haya sido de bendición el mensaje para su vida. Nos vemos el domingo en el culto y el jueves creo que toca clase de damas, para que no se lo pierdan. Varones, aprovecho de decir, quédese con sus hijos, trate de que su esposa vaya sola a clase de dama para que tenga tiempo de escuchar, de poder compartir, jugar y no pueda estar preocupado de sus hijos, ¿bien? Y también animemos a nuestras esposas a que vayan a clase de damas y no se la pierdan, ¿bien? El próximo jueves también reunión de varones, nos vemos el domingo en el culto y nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga a cada uno. Chao.